lanzamiento del libro Ornamentos. Entonces dejamos acá a nuestros invitados para que nos den cuenta de este lanzamiento. Buenas tardes. Para mí es un placer presentar a Juan Cárdenas hoy aquí en la Feria del Libro y presentar su novela Ornamento. Antes que nada me gustaría agradecer a Juan, a la editorial Periférica y a la editorial y distribuidora Siglo del Hombre Editores aquí en Colombia, que han hecho posible la publicación de este libro aquí. Y por supuesto a la Carpa Arcadia, sin ellos no se podría hacer esto. Bueno, Juan, lo que me gustaría hacer a lo largo de esta conversación es básicamente hacerte unas pocas preguntas acerca de la novela, pero antes quisiera contarles un poquito de la novela, un poquito de qué se trata la novela. ¿Quieres darle? ¿Yo? Está bien. Ornamento es una novela aparentemente simple y trata acerca de un investigador farmacéutico que está desarrollando una droga que le produce un gran placer solamente a las mujeres. Uno de los conejillos de Indias es una mujer que dice ciertas cosas que lo perturban y le cambian la manera de mirar las cosas tanto al investigador como a su esposa, que es una artista plástica. No voy a entrar más en la trama, pero quería simplemente contar de qué se trataba. Ahora, Juan, la pregunta por donde querría empezar es una novela aparentemente simple, pero que en el fondo tiene una cuestión que es la pregunta acerca de lo que es la representación de la realidad en la literatura, la representación artística, plástica, pero también la representación social y la representación política. Y me gustaría ver si quisieras hablar un poquito de ello. Hola a todos, sí, ¿se oye bien? Sí. Hola a todos, gracias por venir, chévere que estén aquí. Bueno, la representación, suena como, la representación, vamos a hablar aquí como el súper tema, pero sí, lo que vos estás diciendo es así. La novela, creo que uno de los propósitos del libro era precisamente pensar en la representación, en la manera en que se produce la representación, ¿no? Y en la manera en que las ficciones producen representaciones, digamos, de imaginarios sociales, de imaginarios políticos, de imaginarios estéticos. Y entonces, pues en ese sentido el libro está armado así, ¿no? Como la narración es bastante transparente, por favor no se asusten, no es que esto sea como un ensayo plomizo sobre la representación o sobre... Es una novela, una historia muy, como pueden ver, la trama es incluso casi como de cómic, que eso también era otra cosa que me interesaba a mí, que la novela tuviera como cierto aire como de cómic, y además quería que los colores, la representación, justamente las imágenes que produjera el libro fueran muy coloridas, que fueran casi como pequeñas viñetas, sucesiones de viñetas, al principio al menos, que el libro va cambiando a lo largo del avance de las páginas, pero sí, digamos que pues, estoy como revolviendo varias cosas al mismo tiempo, pero es que la pregunta, digamos, me llevó allí. Pero, digamos, una cosa que yo repito todo el rato es que me interesa pensar una idea básica, y es que lo que quizás en un momento fue discurso público, es decir, lo que hace 40, 50, 60 años era discurso público, lo que se podía leer en los periódicos, lo que se podía leer en los discursos de los políticos, etcétera. Me gusta la idea de que todo eso que antes fue discurso público luego se vuelva inconsciente público, ¿no?
Entonces el libro está pensado también como una maquinita que es capaz de sacar ese fenómeno a la luz, ¿no? Mostrar el inconsciente público funcionando, ¿no? Operando, y lo hace a través de esta mujer, de esta, una de las conejillas de indias que tienen en el laboratorio, que solamente se conoce como número 4, es la voluntaria número 4, y esa voluntaria, al ingerir la droga, empieza a hablar, se le sueltan la lengua, y en ese soltarse la lengua pues produce unos discursos, y en esos discursos me interesaba que saliera todo esto, todos estos imaginarios, toda esta especie como de figuras reprimidas de lo real que están allá abajo, y entonces se suscita a partir del pequeño dispositivo de la droga la posibilidad de desatar todo eso, que esa vaina salga, y entonces el lector pues puede acceder como a través de una grieta a esa producción de figuras, ¿no? Esa producción de imágenes, esa producción de discurso. Ahí es clave la mujer, la número 4, porque es una mujer que siempre dice cosas que hace que los personajes, sobre todo el farmacéutico investigador y su esposa, empiecen a no entender, a no sentirse cómodos con el lugar en el cual ellos estaban. Y eso es también lo que hace la novela. Hace que, en parte, por mí me deja incómodo, en el sentido de que no puedo decir puntualmente, no puedo interpretar puntualmente, así como es fácil interpretar una novela realista, una novela correcta, donde tiene un personaje que representa algo y un personaje que se transforma en otro. Aquí es más difícil, y para los críticos nos daña el caminado, porque es muy difícil hablar de ella, pero sí, aunque es muy fácil leer y es muy interesante de leer, pero la novela no nos deja llegar a unas verdades acerca de lo que es la relación entre mujeres, por ejemplo, o la relación de un investigador con su paciente, o la relación de una clase alta acomodada con una clase no acomodada. Sí, yo creo que en general no creo que no es solo una cuestión de este libro, de lo que he intentado hacer en este libro, sino que la literatura que en general a mí me interesa es precisamente una literatura que sitúa el lenguaje, el discurso en una especie de punto de incandescencia, ¿no? En el que puede tocar o pasar de refilón o frotarse contra un montón de discursos, un montón de temas, un montón de preocupaciones contemporáneas, históricas, etcétera. Y lo que me interesa es ese efecto de rozamiento con todo. Me interesa que se frote el discurso literario contra esas otras cosas. Obviamente pasa de refilón, pero jamás desarrolla un tema, ¿no? Y ya te digo, la literatura que a mí me interesa como lector, la que siempre me interesó como lector, es una literatura que hace eso, ¿no? Una literatura en la que es imposible al final de cerrar el libro llegar a un punto en el que uno diga, este es un libro sobre las relaciones maritales, no sé qué, ¿no? O este es un libro acerca de, o en este caso, ¿no? Este es un libro acerca de teoría estética o cosas de estas, ¿no? Como ves, en el libro hay como un montón de teoría también, hay un montón de discurso teórico, como de cháchara teórica, que también eso me interesa, pero me interesa como eso, me interesa como no como de manera pedagógica o didáctica para elaborar o mostrar una idea dentro de la novela, sino que precisamente me interesa qué le pasa a esos discursos, a esos otros discursos, por ejemplo, qué le pasa al discurso médico, que también está allí, el discurso farmacéutico, el discurso sobre el arte, qué le pasa al discurso político cuando entran en ese espacio de lo literario, ¿no? Entran en una especie de lo que he llamado antes, porque a falta de mejores metáforas la poesía no es lo mío, perdonen, como la incandescencia del lenguaje, ¿no? Como ese lugar como en el que el lenguaje empieza como a arder,
¿no? Y entonces uno ya se queda como perdido, uno no puede hablar tampoco muy bien, no sabe muy bien qué decir de lo que está ocurriendo. Pero ya te digo, no solamente es una cuestión de ese libro en general, sino de la literatura que a mí me interesa y de una idea de literatura que a mí me interesa defender y practicar. Cuando hablas entonces de esas brechas, de esas grietas que la novela produce y la literatura que te gusta a ti produce, entonces lo que le pide al lector de alguna vez esta novela es muchas veces pararle bolas al quiebre, a la brecha, al punto ciego, porque ahí en el punto ciego es donde están ocurriendo las cosas interesantes. Una de esas cosas interesantes es una cierta... No es un discurso, porque los personajes nunca lo dicen, nunca lo ponen visiblemente, nunca lo dejan ver, pero se empiezan a dar cuenta y uno siente que ellos se dan cuenta de que si bien el investigador es un investigador médico, farmacéutico, y la otra es una artista plástica, de alguna manera ellos están haciendo cosas parecidas. De alguna manera ellos están construyendo una realidad para sus pacientes o para sus consumidores, y de alguna manera nosotros como consumidores de este texto también nos ayuda a construir una realidad no distinta, pero sí mucho más quebrada que la que uno siente que es la realidad de todos los días. Entonces, mi pregunta iría, ¿es eso lo que te gustaría hacer o es eso lo que estás constantemente tratando de hacer en esta novela y en otras, y te gustaría seguir metiendo el dedo en la llaga de esos discursos? Sí, mira, en este libro específicamente, creo que en todos los demás pasa lo mismo, en las otras novelas pasa lo mismo, pero en este de una manera mucho más explícita, ahí como se han introducido como la idea de los dispositivos ópticos, como de la idea de que la visión, de que las imágenes se pueden deformar y se pueden, entonces todo el rato se está reflexionando dentro del libro, los personajes están pensando sobre toda esta idea, ¿no? de la idea, digamos, de que se pueden distorsionar y cambiar las imágenes y de cómo lo real aparece distorsionado, ¿no? Entonces creo que en esta, de un modo muy explícito, eso está allí siempre, ¿no? Entonces sí, obviamente creo que una de las cosas fantásticas que tiene la literatura es precisamente la capacidad de permitirnos generar una relectura de lo real a partir del enfrentamiento, de ese choque. Antes hablé como, más que de enfrentamiento, hablé de rozamiento. Me interesa esa idea como de la fricción, el doble sentido, pongan la R entre paréntesis. La idea de que la fricción está nos permite realmente salir al mundo y releer cosas, ¿no? Releerlo todo a partir de esa especie de juego de deformación del texto, ¿no? De lo que ha propuesto el texto. Ahí, mira, una de las... no sé si ustedes se acuerdan de los grabados de Goya. Goya tiene un montón de grabados que tienen como una imagen arriba y abajo un letrerito. Entonces, siempre me ha interesado mucho la relación que se genera en esos grabados de Goya entre la imagen y lo que pone abajo, ¿no? Se produce siempre como un cortocircuito, porque lo que dice abajo nunca está describiendo la imagen, no se ilustran mutuamente, sino que la imagen genera un cortocircuito como semántico entre lo que estás viendo como un burro, ¿no? El burro, así que se llaman hiporesas, ¿no? Y abajo ponen hiporesas y uno dice, pero ¿por qué? O sea, entonces me parece que en ese juego de Goya se resume o se compendia de manera muy sintética lo que a mí me interesa que haga el arte, ¿no? El arte no explica, el arte no representa tampoco, el arte no copia, el arte no
no expone tampoco. El arte lo que te muestra es lo que vos decías ahorita, el arte te muestra la brecha, te muestra el hueco, te muestra una especie de hiato que hay entre lo que vos estás intentando, entre la imagen y el discurso sobre la imagen, ¿no? Y eso pasa en todas las artes. Yo creo que lo que me interesa a mí del arte en general es eso, esa especie de hueco, del hiato, el momento en que aparece esa brecha, ¿no? Entonces, ¿dónde se instala el discurso del arte o dónde se instala el discurso de la literatura? Se instala a partir de ese hueco. Y ahí pasamos también a la idea al nombre de la novela, ornamento. Porque un ornamento, uno piensa que es algo muy sencillo, algo que es espúreo, algo que es secundario, alternativo, no necesario. Y sin embargo, cuando uno se pone a pensar, bueno, si uno le entregan un apartamento, si uno se va a ir a vivir a un apartamento nuevo, el apartamento está completo cuando se lo entrega el arquitecto, cuando se lo entrega el dueño anterior, o cuando está lleno de los ornamentos propios de uno. Entonces, y esos ornamentos pueden ser los cuadros, los muebles, los libros, lo que sea. Y esa relación de lo que uno considera que es secundario, por ejemplo, una conejilla de indias para algo que parece ser tan troncal como la investigación acerca de una droga que va a dar mucha plata dándole placer a las mujeres, es lo que hace que uno sienta que verdaderamente lo importante es esas visiones secundarias que se hacen por vía negativa de alguna manera, es por negación. Y eso nos lleva también a pensar, bueno, el lugar de estas novelas dentro de lo que es unas categorías más tradicionales como la de literatura colombiana, por ejemplo. ¿Dónde entra esta novela dentro de la tradición? Yo no tengo ni idea. Y empecemos por ahí, es decir, no es una novela correcta, no es una novela de la que se pueda hablar fácilmente en los cócteles. Es una novela que mete el dedo en la llaga en muchas cosas. No es incorrecta tampoco, pero ¿cómo la posicionas y si es posible posicionarla en el campo de la literatura colombiana de hoy, por ejemplo? Bueno, te respondo por partes. En primer lugar, parte del proyecto empezó a partir de, volví a leer después de muchos años un texto de Adolf Loos. Adolf Loos era un arquitecto vienés de principios de siglo, y el texto de Adolf Loos se llama Ornamento y Delito, se llama el texto. Es un texto muy interesante porque allí Adolf Loos, a principios de siglo en Viena, que acuérdense, pues es el momento, digamos, del gran auge de la arquitectura vienesa, esa arquitectura moderna como llena de florituras y llena de adornos, etcétera. Y Adolf Loos propone una arquitectura completamente distinta, propone una arquitectura sobria, propone una arquitectura donde no haya ornamentos precisamente, y en este texto, Ornamento y Delito, que es casi como un manifiesto, Loos liga algunas ideas que me parecen increíblemente actuales, y es, en primer lugar, liga la idea de lo ornamental con la idea criminal y con la idea de lo primitivo. Es decir, él empieza haciendo una reflexión, por ejemplo, sobre los tatuajes de algunos pueblos primitivos en ese texto, y él dice que claramente el ornamento es una señal de barbarie, es una señal, digamos, de atraso mental, de atraso ideológico, etcétera, ¿no? Es barbarie. Entonces me interesaba mucho como que se hubiera generado eso y en qué lugar ambiguo queda todo eso ahora, ¿no? Bueno, y pensando también en eso, luego me puse a mí me gusta mucho caminar por Bogotá, y me gustan mucho los edificios precisamente que se construyeron entre los años 20, 30, incluso hasta los 50, muy influidos precisamente por la arquitectura y por las ideas de Adolf Loos. Aquí vinieron muchos arquitectos, vinieron unos cuantos arquitectos de esa escuela, y en esa, por ejemplo, los edificios de la Universidad Nacional
son un buen ejemplo de esa arquitectura. Entonces me interesaba, o el edificio, digamos, de la Biblioteca Nacional. O sea, hay casi como una pequeña corriente, digamos, arquitectónica aquí en Bogotá, muy de esa escuela vienesa, ¿no? Y entonces me puse a pensar en lo raro que era esa circunstancia, ¿no? Que aquí hubiera esos edificios, que hubiera todo eso, toda esa especie de gusto por esa arquitectura y un desarrollo además formal de esa arquitectura. Y a mí siempre me ha interesado, para mí siempre ha sido muy importante, digamos, lo espacial y lo arquitectónico en mis libros. Para mí es muy importante pensar siempre de dónde se están desarrollando los libros, en qué espacios. Muchas veces realmente tengo como mapas planos de los lugares donde transcurren las historias, ¿no? Algunos dibujitos. Muchas veces tengo más bien planos de los espacios donde van a ocurrir y no de lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, digamos, lo de ornamento venía un poco como a raíz de todo esto, pero también viene a chocarse con otra cosa que es también muy de acá, y es la idea, digamos, de lo femenino, la idea del lugar que ocupa el cuerpo de las mujeres en la sociedad colombiana, el lugar que ocupa, o latinoamericana, creo que es una cosa como bastante extendida, el lugar que ocupa la mujer como objeto decorativo, la idea, digamos, de la obsesión por la refacción ornamental que hay de los cuerpos, todo el rato esa cosas de las cirugías plásticas, ponerse tetas, no sé qué, y me interesaba mucho cómo se podía encontrar todo eso, ¿no? Y todo el rato teniendo de fondo, como ruido de fondo, el texto de Adolf Loos, ¿no? Entonces me pareció tremendo también pensar en eso, ¿no? Pensar en el encuentro de lo arquitectónico con lo corporal, y sobre todo con lo femenino, con lo corporal femenino, con el cuerpo de las mujeres aquí, ahora, ¿no? Y entonces, digamos que todas estas reflexiones son las que están como sonando y resonando y vuelven y vuelven y vuelven una y otra vez en el libro. Ahora doy un salto a la pregunta que me haces de cómo se ubicaría este libro en la tradición nacional. Bueno, yo creo que yo no me siento un escritor estrictamente colombiano, yo me siento un escritor latinoamericano, es decir, mis libros están entablando un diálogo con una tradición más amplia, y esa tradición más amplia incluso me permite releer y me permite traer a jugar o a invitar al baile a textos y escritores de la tradición local que me interesan muchísimo. Es decir, yo creo que aquí tenemos como una serie de autores muy marginales, poco leídos realmente, poco reeditados, que puestos en una constelación más amplia de autores raros, marginales de la literatura latinoamericana, hacen otro sentido. Y entonces yo me sumo humildemente a esa constelación, subido en hombros no de gigantes, sino de monstruos, engendros, paralíticos, enanos, que esos son los que me interesan al final. Voy a mencionar algunos cuantos. Por ejemplo, Luis Tejada. Me interesan muchísimo los textos de Luis Tejada, esas pequeñas crónicas que sacaba en los años 20 en El Espectador. Me interesa mucho Fuenmayor, José Félix Fuenmayor, y me interesa mucho Osorio Lizarazo. Y Osorio Lizarazo me interesa por una razón particular. Yo creo que vendría a ocupar un nicho ecológico similar al de Roberto Arlt en la tradición argentina. Es uno de los primeros autores que empieza a narrar la ciudad, o sea, empieza a hablar de Bogotá. Bogotá me parece que no ha tenido un mejor escritor que sea capaz de contar cómo era Bogotá en los años 30, ¿no? Esas casas de pensión, etcétera, etcétera. Entonces me interesan esas figuras de la literatura colombiana puestas como en ese foco más grande de la literatura latinoamericana, digámoslo así, rara, ¿no? Entonces difícilmente podrían meterse con calzador pues en una idea de la tradición nacional, ¿no? Yo creo que mis libros son literatura latinoamericana. De ahí me gusta la idea de que hables de los monstruos,
porque de alguna manera todos los personajes, si bien al parecer son seres humanos común y corriente, tienen un profundo rasgo de monstruosidad por algún lado. Y es en esa monstruosidad donde están las cuestiones interesantes. Estoy pensando en el momento en que número 4 está hablando por fin acerca de su mamá y de lo que le pasó, y le hace dar cuenta, y no les voy a decir qué es lo que le pasó, y es lo que le hace a uno darse cuenta de cómo son estas personas que parecen monstruosas, de los que uno no quiere hablar o de los que uno no sabe hablar, las personas que dicen la verdad. Y en el caso de este libro, sobre todo, son las mujeres las que dicen la verdad, para ir a conectar la cuestión de ornamento con la cuestión de los monstruos. No estoy diciendo que las mujeres sean monstruos, por favor. Son los dos temas donde se habla de estos espacios donde perturban el orden establecido, donde perturban bien sea el orden establecido literario o el orden establecido de la narración y de la representación, y la novela y estas personas empiezan a funcionar, como tú lo hablabas, de dispositivos de anamorfosis, como lo dices tú aquí en el... ¿Querrías leer ese párrafo? Es el capítulo 9. El narrador, el farmacéutico, está en su casa, y a su mujer la está entrevistando un periodista, su mujer la artista, y bueno, leo el breve un trozo del breve capítulo. Anamorfosis, oigo que dice mi mujer a lo lejos. Podría ser que las palabras de número 4 durante las pruebas funcionaran como una variante de la anamorfosis, el arte de hacer aparecer una imagen bajo un aspecto casi irreconocible, recurriendo a una calculada distorsión de la perspectiva. O mejor, y si todo lo que aparece fantásticamente deformado en sus discursos se pudiera leer en sus justas proporciones mediante un dispositivo, a la manera de aquellos cilindros reflectantes que se ponían en el centro de las mesas, de modo que los dibujos elongados y chatos, pintados en la superficie circular, se apreciaran con normalidad en el reflejo. También es muy posible que, como ocurre con la anamorfosis, una vez traducidas a su aspecto normal, las palabras dijeran mucho menos de lo que sugieren en su estado deforme. Lo relevante de la anamorfosis es la distorsión misma, no la forma oculta. Como le gusta repetir a mi mujer, quizás haya que renunciar a toda voluntad de interpretación. Hay que renunciar a toda voluntad de interpretación, le contesta mi mujer a un jovencito muy guapo de barba, el periodista que la está entrevistando. Yo estoy sentado en un sofá al otro lado de la sala con una taza de té verde humeante entre las manos, siguiendo el curso previsible de las respuestas, como quien escucha una melodía gastada. Afuera llueve, la panorámica de la ciudad se chorrea en el cristal. Lo crucial aquí es reparar en la fragilidad, en la casi inexistencia, una infravida, podríamos decir, de la materialidad. A lo largo de esta frase mi mujer se pasa varias veces el dorso de la mano por la nariz. Y digo materialidad porque quiero poner en cuestión la noción misma de obra. No hay obras, apenas una materia sutil insuflada de materialidad, o sea, de movimiento, a partir de un gesto elemental vaciado de cualquier significado. A veces incluso una pieza se confunde con la siguiente. El muchacho de barba no disimula la admiración que le despierta a mi mujer. Cruza y descruza las piernas, sonríe con ojos brillosos. Dame más, parece decir, y ella lo complace. Cuando el gesto queda desnudo, despojado de cualquier exceso de sentido o intencionalidad, aparece algo que solo puedo atinar a llamar gracia. El periodista trata de ponerse a la altura, pero dentro de su cabeza de periodista solo tiene un montón de acerrín y bolitas de papel periódico. Hay un silencio casi oriental que emana de sus piezas, dice, y pone cara de satisfacción como si acabara de soltar una genialidad. Silencio, repite mi mujer, silencio, ¿cómo no? Basta de cháchara, porque en eso se ha convertido el arte de este país, en pura cháchara política, en puro oportunismo y pornomiseria.
Y ante semejante hipertrofia de la política me pregunto, ¿a dónde va a parar lo profundo, la calidad, las intimidades, no solo de la disciplina, sino de la vida? Volviendo al asunto de la gracia, para mí se trata de recuperar el sentido místico que tenía esa palabra. Bueno, no les doy más el rollo. Muchas gracias.